Amén. Que Dios les bendiga. Quiero compartir en esta noche una predicación que he puesto Jesús en medio de la pandemia. Es como medio raro, ¿no? Pero podemos entender de que a pesar de todas las circunstancias de la vida, el Señor está en medio de cada una de ellas. Y vamos a centrar nuestro estudio bíblico o esta predicación en dos partes de la Biblia. En Marcos capítulo 4, ya, yo voy a estar buscando, usted después puede buscarlo con calma, ¿cierto? En su casa, ¿cierto? Y Mateo capítulo 8 y Marcos capítulo 4. Vamos a leer Marcos capítulo 4, verso 35, donde dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, ¿ya? Este está dentro del capítulo, de la parte que llamamos Jesús calma la tempestad. Quizás los que llevamos más tiempo en el camino del Señor y hemos sido criados desde pequeños, hemos escuchado muchas veces esta historia, donde Jesús calma la tempestad. ¿Ya? También a nuestros niños les enseñamos la escuela dominical, de cómo el Señor, ¿cierto?, puso en un determinado momento y se calmó lo que estaba pasando. Pero vamos a ver que en medio de esta tempestad, hay varias cosas que podemos sacar y tomar en cuenta, ¿no? Nosotros estamos en medio de una pandemia, esto no se vivía hace mucho tiempo, ¿ya? Y a nivel mundial, ¿cierto? Han habido ciertas epidemias y ciertas enfermedades a nivel de Europa, qué sé yo, y algún otros lugares. Pero a nivel mundial, así como esta pandemia que estamos viviendo algo histórico, ¿ok? Entonces, vamos a ver en el libro de Mateo, capítulo 8, que es el pasaje paralelo de lo que esta palabra nos muestra. Mateo capítulo 8, versos 23 al 27. Les voy a leer para que tengamos una visión global. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Entonces, para entender esta palabra, tenemos que ponernos en el contexto que se encuentra. Primero, en los capítulos 5, 6, 7 de Mateo, es todo lo que llamamos el Sermón del Monte. Y esta enseñanza viene después, esta situación que pasó de la tempestad viene después del Sermón del Monte. Jesús baja del Sermón del Monte a la ciudad de Capernaum, y en Capernaum, que es un lugar, un puerto, decide cruzar hacia el otro lado, donde está la ciudad por la región llamada Decápolis, ¿ya? Y entre otras cosas, cruzando el mar de Galilea, el lago, se va a encontrar con lo que se llama el endemoniado Gadareno. Por lo tanto, era un paso necesario, como decía en Marcos capítulo 4, ¿cierto? Que decía que cuando llegó la noche le dijo, pasemos al otro lado. O sea, Jesús, en su divina misericordia y sabiduría, quería pasar al otro lado para iniciar, ¿cierto?, toda la expansión del reino de los cielos, ¿cierto?, en la zona de Decápolis, ¿ya? Entonces, vemos que Jesús estaba rodeado de multitud en el Sermón del Monte, baja a Capernaum, está en una barca rodeado de multitud, entonces decide pasar al otro lado, se aparta. Si nos damos cuenta, en el capítulo 8 de Mateo, donde dice Jesús calma la tempestad, un par de párrafos antes, hay varias cosas que hizo Jesús. Sanó, en el capítulo 8 sanó un leproso, sanó al siervo del centurión, sanó a la suegra de Pedro, y antes de subirse a la barca, habían dos personas que querían seguir a Jesús. Jesús le responde, usted puede verlo ahí en el verso 18 al 22 de Mateo 8, y ninguno de los dos pudo seguirle, porque Jesús sabía que lo que venía no era fácil, al enfrentarse al endemoniado gadareno y todo lo que significaba el seguir a Cristo. Entonces, fíjese que cuando dice en Marcos capítulo 4, dice que cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Fíjese que en todo momento y en toda circunstancia de la vida va a llegar un instante donde nos va a llegar la noche.
¿Qué significa eso? De que por mucho que nosotros vivamos bien, por mucho que estemos tranquilos, por mucho que el día nos parezca súper lindo, súper espectacular, siempre va a llegar la noche. ¿Qué significa esto? ¿Cierto? Que significa que Jesús podría haber hecho este viaje de día sin mayor problema, pero no, lo hizo de noche. ¿Con qué fin? Con el fin, ¿cierto?, de que demostrar a los discípulos de que, ¿cierto?, Jesús es dueño aún y Señor aún en medio de la tempestad. Entonces, si centramos nuestro análisis en Marcos capítulo 4, dice el 35, dice aquel día, el día que tenía que cruzar a Decápolis, a encontrarse, entre otras cosas, con el endemoniado gadareno, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. O sea, hermanos, en el contexto que nos encontramos hoy día, en medio de esta pandemia, no podemos llorar, no podemos, en el sentido de decir, oh, ¿cómo era esto? Y que aquí, ¿por qué allá? Tenemos la obligación de pasar al otro lado. Ya estamos en medio de esto. El mundo, créame, el mundo no va a volver a ser el mismo de antes. Ni tampoco imaginemos que esto sea 1 o 2 meses y listo, estamos... No, esto va a cambiar el mundo. El mundo occidental que conocemos como tal va a cambiar después de esta pandemia. Entonces, no podemos quedarnos en el antiguo concepto de decir, no, esto no va a pasar y que vuelva toda la normalidad. No puede volver, no va a volver. Cuando dice, pasemos al otro lado, porque sí o sí hay que dar el paso, sí o sí hay que pasar. Esto que estamos viviendo, esta pandemia mundial que estamos haciendo, nos va a producir un cambio a todos, a toda la sociedad. Así que sí o sí hay que pasar al otro lado. No podemos quedarnos en el lado donde estamos. Entonces el verso 36 dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. ¿Ya? Es como si dijera, ¿sabe qué? Jesús bajó de Capernaum, está hablando con la gente, pero es tanta la gente que dijo, tengo que pasar al otro lado, lo pescaron y lo subieron a una barca, ¿ya? Y salieron en la noche, ¿cierto? Y había con él también otras barcas. La Biblia textual que tengo yo dice que habían otras barquichuelas, o sea, pequeños barquitos que también estaban con Jesús, que querían acompañarlo. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos que pasar, y esto no lo vamos a pasar solo, lo vamos a pasar todos juntos, el mundo entero, y su familia, mi familia, los hermanos, los amigos, todos lo tenemos que pasar juntos. Dice, y estaba en la barca y había también otras barcas. Verso 37, Marcos 4:37, dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y dice la palabra del Señor que mientras ellos cruzaban de noche, se levantó una tormenta tremenda, y que el viento soplaba, ¿cierto? Y que hacía de poner en riesgo la navegación, ¿cierto? ¿Cuál era el propósito? El propósito de tomar esa barca era para salir de Capernaum, ¿cierto? Y llegar al otro lado. Hermanos, hermanas, las tormentas tienen como propósito evitarnos que lleguemos al otro lado. Para eso se levantan las tormentas, ¿cierto? Esta pandemia, esta situación que estamos viviendo, ¿qué quiere como resultado? ¿Quiere que nosotros nos quedemos en el camino y que nos dé depresión, que nos enfermemos, que nos contagiemos, que al final terminemos mal? Eso es la tormenta, el símbolo que hace la tormenta es evitar que el barco intente llegar al otro lado. Usted comenzó, no sé, en marzo, el 15 de marzo esta pandemia y tiene que terminarla el 15 de septiembre, de diciembre, cuando sea, cuando ya todo termine y poder salir victorioso. La tormenta solo tiene como objetivo evitarnos alcanzar a la otra orilla, ¿ya? Es decir, ¿cierto? Tenemos que salir de nuestra seguridad, de la orilla. Estábamos seguros, teníamos una X vida, una X manera de vivir, este mundo vivía de una X forma, y ahora esta pandemia nos ha remecido todo y tenemos que ser capaces de salir y poder llegar a la otra orilla. ¿Amén? Fíjese que cuando el barco o la barca está amarrada en el muelle, es el lugar seguro. No hay nada que lo perturbe. Pero pasando, ¿cierto?, por el lago, o en este caso el mar de Galilea, puede venir tormenta, es lo mismo. Es como si Dios nos dijera, te necesitamos, iglesia. Hermana Angie, Ana, Verónica, Fabiola, Tito, Viviana, y todos los que pueden estar viendo este video a nivel donde llegue, pueden ser como que sentir que Dios dice, oye, Raúl, también te necesito en la otra orilla. Ahora, en medio de la pandemia, donde es un tiempo para buscar a Dios, y también después,
¿cierto?, de que ha pasado esta pandemia o de que pase. Fíjese que la seguridad no está no está en la barca, no está en la barca, porque podríamos decir, bueno, si tuviéramos un super barco no tendríamos problema, puede venir cualquier tormenta, no es así. Todavía hoy día hay tormentas que son capaces de voltear los barcos más grandes que el hombre ha construido, los transatlánticos, ¿ya? Sin contar, ¿cierto?, el orgullo humano del Titanic, ¿cierto?, que hasta películas se han hecho, ¿ya? Entonces la seguridad, tenemos que entender, la seguridad no es la barca, ni siquiera la misión ni el propósito, ¿ya? Nosotros podríamos pensar que nuestra seguridad no, que yo tengo un buen trabajo, o que no, yo tengo una buena salud, o soy joven, no me va a dar el COVID, o un hermano anciano puede decir que yo no salgo. Hermano, estamos todos con el mismo riesgo, en la práctica. En la práctica es así, entonces la seguridad no puede estar puesta en nuestra salud, en nuestro trabajo, en nuestro cuidadoso que somos, en la sanitización, en el alcohol, etc. A todos nos puede dar, hay gente que llegó una carta, llegó una comida, compró algo, lo que sea, y le dio. Entonces, nuestra seguridad tiene que estar, ¿cierto?, en este momento en que Jesús está con nosotros. Esa es la única manera de estar seguro, ¿ya? Y eso se simboliza en este paso. Fíjese que nosotros estamos pasando, entrando al mar de Galilea, y sale esta tormenta, ¿cierto?, que es esta pandemia, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Todo se mueve, todo, nadie está tranquilo, hermano. Si cuando usted o a mí nos ha tocado salir, no sé, a la farmacia o algo muy puntual, uno anda así, anda complicado, porque en los trabajos también, a pesar de que en muchos lugares se han aplicado muchas medidas, etcétera, pero andamos todos medio nerviosos. ¿Por qué? Porque esto es así. Y si usted y yo supiéramos lo que es meterse en el mar y ver una tormenta, yo creo que muchos estaríamos muy nerviosos y muy complicados, ¿cierto? Entonces, frente a las tormentas no hay ni barco que sirva, ni la experticia de los hombres, ¿cierto?, marinos, etcétera. En nuestro caso también, frente a esta pandemia que estamos viviendo, no hay capacidades, no tenemos capacidades. Todos los días, hermano, no sé si usted le pasa, pero escuchar las cifras de muertos, fíjese cómo está la cantidad de personas que están contagiándose acá, en Brasil, impresionante, en Estados Unidos. No sé si a usted le pasa, pero yo escucho sirenas todo el día, todos los días, no sé, van pasando. Ya ayer, no sé, había, no sé, accidentes, no sé si habría muchas personas, pero sonaron todo el día las sirenas. Entonces estamos en medio de una tormenta, hermano. No es algo trivial, es algo único que vamos a contarle, si el Señor no viene antes, vamos a contarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿cierto?, de que vivimos la pandemia que pasó en el 2020. Entonces estamos en medio de la tormenta y no tenemos que aferrarnos a ninguna cosa más que Cristo esté en medio de nosotros. La tormenta está, no la podemos evitar, ya somos parte de ello. Pero fíjese, ¿qué pasó? Marcos 4, verso 37. Se levantó la gran tormenta, verso 38. Y él estaba en la popa. ¿Quién? Él, Jesús, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Fíjese que los hombres, que eran hombres conocedores de la mar, ¿no?, ¿cierto?, porque estaba Pedro, Andrés, sus hermanos, ¿cierto?, conocedores, empezaron a tener miedo. ¿Cómo habrá sido esa tormenta que les dio miedo? ¿Cuántos de nosotros en medio de esta pandemia hemos sentido miedo realmente? Realmente. Pero fíjese que, ¿por qué sentimos miedo? Porque no tenemos control de la situación. ¿Por qué? Porque se nos hace difícil, se nos hace complicado entender cómo no podemos nosotros controlar, cómo no me dejan salir, cómo no puedo hacer esto, cómo no puedo hacer esto otro, cómo no puedo tener mi vida como la de antes. Entonces, no tenemos el control y nos empezamos a angustiar. Y eso fue lo que le pasó a estos hombres. Entonces, perdemos el control de nuestras vidas y nos desesperamos, caemos en la desesperación. Entonces, ¿qué pasó? Jesús iba en la barca, ¿ya? Estaba en la barca, estaba durmiendo tranquilo. Aquí podemos sacar como reflexión de que efectivamente podemos decir que, bueno, lo que tenemos que tener es a Jesús en nuestra barca. Ok, está bien. Jesús está en nuestra barca. Los que amamos al Señor le servimos, y usted, si todavía no rinde su vida a Jesús, es el momento y la oportunidad para que lo haga, ¿ya? Pero no solamente basta con tener a Jesús en medio de la barca. Lo que hay que tener es al Señor tomando el control de nuestra barca. Amén.
Esa es la diferencia, eso es lo que pasa, ¿cierto? Porque Jesús estaba ahí y dijeron ellos, despertemos al Maestro. Jesús estaba en la barca. A lo mejor en nuestra vida está el Señor, quizás tenemos conocimiento, quizás oramos, quizás tenemos parte de una lectura bíblica o quizás teníamos esa costumbre, pero tenemos que cederle el control de esta situación. En medio de esta pandemia no podemos estar nosotros guiando nuestra barca y tampoco puede estar el Señor durmiendo en nuestra barca. Tenemos que cederle todo el control completo al Señor, la dirección, ¿cierto? Fíjese, ¿para qué? Para que Él tome posesión de lo que nos está pasando. Fíjese qué pasó. Le dice, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y Jesús, verso 39, dice, Marcos 4:39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, ¿qué pasa? Jesús se levanta y calma la tempestad. Amén. Al momento cesó el viento. ¿Qué es lo que nos gustaría a nosotros? Que inmediatamente oráramos y que se acabara el COVID-19, se acabara la pandemia y todo volveríamos a la normalidad. Pero ¿realmente Dios quiere eso? ¿Realmente quiere que volvamos a nuestra normalidad? Hermanos, amigos, este mundo está cada vez más lejos de Dios. Esta sociedad está cada vez más lejos de Dios. Chile está cada vez más lejos de Dios. Entonces Dios no puede quedarse impávido ahí, como que no pasa nada, qué sé yo. No, tenemos que ser capaces de volvernos a Dios. Y todo, ¿cierto? Esto es para qué? Para que Cristo tome el control de nuestra barca. Para que Cristo tome realmente el control. Y nosotros, ¿cierto? Tenemos que cederle al control. Y para que Él calme primero nuestras tempestades internas, nosotros tenemos que tener nuestra vida confiada en manos del Señor. Sea lo que sea, que nos pase. Que estemos bien, ojalá que estemos todos bien. Y que ninguno se contagie, ningún otro amigo, familiar, etcétera. Ojalá, y Dios lo permita. ¿Cierto? Pero también tenemos que tener la confianza de que si alguno se contagia, Dios va a estar ahí en medio de la barca. Y si tú y yo le cedemos ese control, Dios va a estar guardándonos, ¿cierto? Como dice su palabra. Incluso, si el Señor permitiera, ¿cierto? Porque la cantidad de contagios que están viendo es una progresión matemática que prontamente, hermano, estamos a pocos días, yo creo, matemáticamente, de que todas las personas del país tengan a un familiar, un amigo, un conocido contagiado, porque la progresión que está avanzando es tan grande que prontamente va a haber muchos contagiados, ¿cierto? Y así está subiendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Nos vamos a tener miedo? ¿Qué pasa? ¿Vamos a llorar? ¿Vamos a hacer locura? ¿Vamos a salir y decir, ya no aguanto más? ¿Qué sé yo? No. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar que el Señor, que está ya en nuestra barca, y si no está, déjelo entrar a su barca, que tome el control, diga, basta, calma la tempestad. Primero la tempestad de nuestra vida, y luego, ¿cierto? Va a calmar, ¿cierto? La tempestad que está ocurriendo a nuestro alrededor. Las principales tormentas que vivimos, las vivimos en nuestro interior. Hermanos, hermanas, esto va a pasar. Esto va a calmar en algún momento, 2 meses más, 3 meses más, 6 meses más, no lo sabemos. Hágase más o menos la idea que todo el 2020 está perdido, según yo, más o menos. Ojalá sea antes, pero esto va a pasar un día. Entonces, ¿qué va a pasar en ese momento? ¿Podemos seguir teniendo a Jesús como el controlador de nuestra barca? Eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos llegar al otro lado. Necesitamos, ¿por qué? Porque en el otro lado está Gadara, en el otro lado está la misión que Jesús tenía que llevar. Entonces nosotros también tenemos que pasar esta pandemia. ¿Por qué? Tienes que pasarlo primero porque Dios tiene un propósito contigo. Segundo, por tu esposo, por tu esposa, porque te necesitan. No que, ya, no importa, tus hijos, tus nietos te necesitan. Entonces todos tenemos juntos, tus amigos, tus amigas, tu padre, tu madre. Todos lo necesitamos. Y entre todos tenemos que pasar, ¿cierto? Y dejar el control de nuestras vidas para que el Señor en medio de esta tormenta pueda salir y llevarnos a la victoria. Fíjese que esta tempestad salvó, ¿cierto?, a la barca en que iba Jesús, pero también a las otras barcas. La Biblia no nos dice que las otras barcas se despedazaron, cayeron, se perdieron, no. Cuando tú estás en tu vida enraigado con el Señor, arraigada con el Señor, otros también se bendicen, otros también van a ser prosperados. Así que, hermanos, amigos, los que escucharon esta palabra, estamos en medio de la tormenta, ¿no? Es ineludible. No podemos mirar hacia atrás y llorar, decir que esto que no haya pasado, es porque Dios lo ha permitido.
estamos en medio de esto, tenemos que pasar al otro lado. Sí tenemos que preocuparnos de que no solamente Jesús esté en nuestra barca, y gloria a Dios porque el hecho de estar conectado acá, el estar viendo este video, en el lugar que sea que esté mirando, ya significa que hay un deseo de que Jesús esté en la barca. Pero tiene que Jesús pararse en nuestra barca y tomar el control. Eso es para que se cambien primero las tempestades nuestras y luego la tempestad que estamos viviendo. Amén. Así que esta ha sido la palabra. Jesús está en medio de esta pandemia. Confiemos que el Señor está con nosotros. Confiemos que el Señor está bendiciendo nuestras vidas y que puede salir en medio de esta tempestad. Aleluya. Vamos a estar orando para estar terminando esta palabra. Que el Señor bendiga este tiempo especial. Gracias, Señor, por esta tu palabra, Padre amado. Señor, ayúdanos a entender de que necesitamos que tú estés, Señor, en medio de la barca. Y no solamente, Señor, que estés en un rincón durmiendo, sino que puedas levantarte y tomar el control. Ayúdanos a pasar todos estos momentos, todas estas tempestades que estamos viviendo, psicológicas, físicas, Señor. Todo lo que vivimos, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a salir adelante en medio de esta pandemia. Confiamos que así será. Tú estarás con nosotros. Sigues estando, Señor. Levántate en medio de este tiempo especial. Te ruego, Señor, por todo aquello que han escuchado esta palabra. Tú toques sus corazones, que puedan seguir adelante firmes, confiando en ti, Señor. Gracias, Padre Celestial. Confiamos en ti, que tu palabra ha traído fruto. En tu santo nombre, amén y amén.